Se trata de una tradicional celebración religiosa que se realiza todos los años, en septiembre, en la provincia de Huanta y reúne a miles de turistas fieles que llegan desde distintos lugares a ofrendar diversas manifestaciones de culto. Aquí se puede ver, por ejemplo, la cantidad de velas que se le prende al Cristo crucificado. Se trata de una expresión masiva de la fe cristiana cuya aparición coincide con la Feria de Mainay, donde llegan miles de turistas a esta primaveral pampa. El objeto del culto, que es una imagen de Cristo crucificado, aparecida desde hace más de un siglo aproximadamente, muestra la fe y la religiosidad de muchas personas que tienen la esperanza de recibir las bendiciones de este Ser Supremo. La tradición y culto al Señor de Mainay se remonta muchos años atrás. La historia dice que se inicia con la aparición de 3 santos patrones que animadamente conversaban a la luz de la luna y vestidos de blanco, observados por una persona adulta que había estado ebrio luego de una zafacasa en los bajíos de Huanta e indicaba: tu hermano te vas a quedar acá en Mainay, tú te vas a Hatun Guayay del Ircay y yo me voy a Cobamba. Estos 3 señores serían los que hoy conocemos como el Señor de Guayay, el Señor de Muruay y el Señor de Mainay. Al lado de la capilla dicen también que es el lugar exacto donde fue hallado la sagrada imagen. Allí hay una pequeña gruta que han construido los fieles católicos, donde le rinden igualmente culto al Cristo crucificado. Mucha fe. Sí, como he llegado tarde, recién estoy viniendo a aprender. ¿De dónde vienes? De la selva. De la selva. ¿Y el Señor de Mainay es muy milagroso? Es muy milagroso el Señor de Mainay. Por eso vengo todos los años, pero he llegado tarde. No vengo así por siempre vengo, ¿no? Claro, milagros siempre existen, pues. Sí, gracias. Pero tiene el mismo significado de la aparición. Según la tradición de Cabero, cuenta que se reveló a un viejo comerciante arriero que hacía viajes con sus acémilas a la costa de Ica para intercambiar frutas y coca con chalones. En el camino, sorprendido por una torrencial lluvia, llega a hospedarse donde una viejita que en su galpón de gallinas divisó la imagen maltratado del Señor. En sus sueños le reveló que lo llevara a un lugar denominado Mainay, donde hay buen maíz, precisamente en el lugar donde hay rocas y brota un manantial. Actualmente está al costado de la capilla. Existe el único puquial debajo de las rocas, donde nunca se seca, ni en época de sequía, que sirvió de consumo para los lugareños y su ganado. Actualmente en Mainay ya hay agua potable, pero aún sirve de fuente para el ganado. El viajero cumplió la orden del Señor y lo dejó entre la roca y sus muelles. Y así la gente que pasaba, siempre veía, y así fue acrecentándose la fe al Señor. También otros lugareños quisieron llevarlo a otra capilla, incluso a la matriz de Huanta. Sin embargo, el Señor les revelaba que quería quedarse en el lugar de Mainay, más preciso, en Lucmapata, situado al lado del actual cementerio, lugar donde se edificó su capilla. Cuando has de pecar, no me sea
Hay otras versiones que afirman que el Señor había aparecido en el lugar donde se encuentra hoy la capilla. Sea esta u otra versión, es con el paso del tiempo, la fama del Señor crecía milagrosamente. La antigua capilla fue edificada en el año de 1833. En la parte alta del arco de la puerta se describía a Melchor Palomino y don Antonio Cárdenas, naturales del pago de Pampachacra. Allí decía: fabricaron la capilla, ambos con mucho fervor religioso, aunque realmente haya sido construida años antes, a 1812. Sí. Actualmente tiene un moderno santuario que terminó de edificarse en 1998 por el desaparecido alcalde Milton Córdoba La Torre, donde concurren numerosos fieles a implorar y acompañar en la procesión de la milagrosa imagen del Señor de Maynay, en compañía de la Virgen de Dolores y San Juan. La comunión de tu cuerpo y de tu sangre te guarden para la vida eterna.